Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube Cosmopolitan World. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes mi experiencia en el aprendizaje de idiomas extranjeros. De acuerdo que todo esto se remonta o más o menos surge cuando yo por lo menos tenía, si no me equivoco, 10 años. En aquel entonces mi prima, que tenía su hija, esta hija estaba aprendiendo inglés. Y ella lo que hacía es poner cassettes, porque en aquel tiempo todavía no existían los CDs. Ponía los cassettes con canciones en inglés y luego con conversaciones, con diálogos en inglés. Este ejercicio lo hacía con el fin de que su hija se familiarizara, o sea, de que entrenara sus oídos al inglés, ¿no? Con el inglés. Y tenía también un par de libros. Tenía un par de libros también con los que estaba aprendiendo inglés. Ella muy chiquita ya, Milagros, que se llama mi sobrina, estaba ya en aquel tiempo empezando a aprender idiomas tan pequeña. Bueno, en la actualidad ya habla como 4, ya se va para los 5 idiomas también. Espero hacer un vídeo próximo también con Mili, ahora que vaya a Perú. Y bueno, es así como que surge este hobby, ¿no? Me empiezo a interesar por los idiomas, ¿no? Pero lamentablemente durante mi educación primaria no aprendí inglés en la escuela. Luego cuando entro a secundaria, en el primer año de secundaria empiezo a aprender inglés. En el colegio lamentablemente todavía era un método muy tradicional en el cual tú tenías que repetir, por ejemplo, palabras, ¿no? Es como decir, por ejemplo, el día de hoy vamos a aprender, qué sé yo, las verduras, ¿no? Y era la típica clase en la cual, so apple, manzana, grapes, uvas, ¿no? Y este método que al final no es para nada efectivo. Ya en próximos vídeos voy a explicar qué métodos yo utilizo para aprender otros idiomas. Y bueno, eso sí que llego hasta el primero de secundaria, apenas creo que sabía decir mi nombre en inglés y todo esto. Y luego cuando ya entro a segundo de secundaria, que es cuando me establezco en Lima, en la casa de una tía. Y voy a este colegio en el cual ya los alumnos tenían ya, bueno, un nivel de inglés básico, intermedio, ¿no? Por decirlo así. Las clases eran solamente en inglés. El profesor, mejor dicho, hablaba solamente en inglés. No era como en mi otro colegio en el cual el profesor hablaba español todo el tiempo y solamente te hacía repetir las palabras, ¿no? O formar oraciones o tradúceme estas oraciones, ¿no? En el otro colegio ya era... La profesora hablaba en inglés, ¿no? La profesora hablaba en inglés y todo era en inglés, ¿no? Entonces resulta que yo en ese tiempo estaba perdido. Llego al segundo año de secundaria y estaba perdido. O sea, no te entendía absolutamente nada. Me acuerdo que mis primeras notas dio muy triste porque o sea, ni siquiera podía aprobar el examen, aunque sea, como se dice, raspando. No, las notas eran vergonzosas. En Perú, por ejemplo, para los que no saben, el sistema es de 1 a 20. Y me acuerdo que mi primer examen, mi primera nota fue 0,3. Y nada, me sentí muy frustrado. Y me acuerdo en aquel tiempo tenía una amiga que me ayudaba. Hicimos un intercambio, ¿no? Yo le ayudaba en lo que era matemáticas y ella me ayudaba en lo que era inglés. Entonces es así como yo empiezo los fines de semana a reunirme con ella. Ella me enseñaba inglés. Me acuerdo que me daba unas listas así enormes con todos los verbos para aprenderlos y yo le enseñaba matemáticas, ¿no? Entonces hicimos ese pacto y fue así que yo poco a poco fui aprendiendo inglés, ¿no? Llego al quinto de secundaria, me acuerdo, al último año de la secundaria y bueno, ya podía aprender, podía ya un poco hablar en inglés, ¿no? No lo hablaba bien, cometía muchos errores y bueno, no podía tener una conversación fluida, o sea, era algo básico todavía, ¿no? Pero claro, creo que esos fueron los cimientos, lo que me ayudó un poco a luego ya a expandir mi vocabulario, expandir mi inglés, y es así que luego empiezo ya por mi propia cuenta
a leer en inglés, a escuchar tutoriales en inglés y todo eso, ¿no? Entonces, con el pasar de los años, revivió nuevamente este interés por aprender otros idiomas, y es así que empiezo a aprender, por ejemplo, francés, empiezo a aprender italiano, ¿no? Empezaba viendo material en internet, y fue así que poco a poco me fui ¿cómo se llama? Sumergiendo en esto del aprendizaje de idiomas. En aquel tiempo yo quería estudiar idiomas extranjeros como carrera profesional, pero también me sentía también atraído por la programación, y me acuerdo que era un tema en el cual yo estaba muy en, o idiomas o ingeniería de sistemas, ¿no? Y fue así que finalmente me decido, ¿no?, por ingeniería de sistemas, y sin embargo no lo dejé de lado esto de los idiomas, porque era algo que me gustaba. Y bueno, ¿no?, con el pasar de los años, tuve la oportunidad de trabajar para una compañía alemana como profesor de español. Me acuerdo que en aquel tiempo, fue así. Yo estaba en una clase estaba dándole clases a una alumna, clases de inglés, y resulta que me llaman, ¿no? Porque yo tenía un anuncio en el internet donde brindaba clases de inglés, y resulta que me llaman, y entonces me dijeron: sí, somos una compañía alemana, te estamos llamando desde Alemania, ¿te gustaría ser profesor de español de esta escuela? Y yo, por supuesto que sí, ¿no? O sea, fue algo que no lo dudé en ningún segundo, y nada, empecé con esto. Empecé con esta experiencia, la cual me ayudó mucho porque en aquel tiempo yo solamente hablaba inglés, nada más, y habían algunos alumnos que no podían comunicarse, que no sabían mucho inglés, que eran mis alumnos a los cuales yo les enseñaba español, y a veces se me era un poco difícil poderles explicar la gramática española a través del inglés, porque tampoco me comprendían el inglés. Entonces fue así que poco a poco yo empiezo a aprender inglés también alemán por mi propia cuenta. Y aparte porque también me interesaba, siempre cuando yo los escuchaba, los alumnos se reunían, ¿no?, en el break, y empezaban a hablar en alemán. Entonces yo como que decía, pero ¿de qué estarán hablando, no? Entonces fue así que también que eso me motivó a aprender el alemán. Y una vez que yo ya estuve acá en Alemania, ya con el pasar del primer año que estuve, los 2 primeros años que estuve súper comprometido con el trabajo, y luego ya el último año, que sí ya me fui con todo a aprender todos los idiomas que siempre he querido. Y nada, fue así que en el último año, a través de cursos, ¿no? Los 2 últimos años a través de cursos que hice en Alemania, por ejemplo, también que hice francés, que hice italiano también, y otros idiomas que también los he ido aprendiendo por mi propia cuenta. Y tuve la suerte también de tener profesores también online, los cuales me han ayudado mucho a mejorar mi nivel en todos los idiomas que estoy aprendiendo. Y sí, esto, como lo digo, lo he complementado no solamente con estas videoconferencias que hago con mis profesores, sino también con libros, clases que tuve también. Y bueno, trato del día a día usarlos, todos los idiomas que sé, de una u otra manera. Pero esto lo voy a explicar en un próximo vídeo, en el cual te voy a explicar y te voy a dar tips de cómo puedes aprender y practicar los idiomas, aprender un idioma rápidamente, y cómo puedes emplear los idiomas que estás aprendiendo en el día a día, porque creo que no hay mejor forma de tenerlos, estos idiomas vivos, sumergiéndolos, ¿no?, en tu vida diaria. Bueno, eso más que todo fue mi historia, más o menos cómo fue mi inicio y cómo me fui desenvolviendo y desarrollando a lo largo de los años. Y nada, yo creo que todavía este camino da para más todavía. Justamente ahora estoy en el momento en el que más estoy un poco más
empleando mi tiempo en el aprendizaje de idiomas. Y nada, espero poderte motivar y espero poderte ayudar. Y nada, espero que mi historia te haya gustado. Ya sabes, puedes compartir este vídeo o suscribirte a mi canal para próximos vídeos. Y nada, nos vemos pronto. Adiós.